Bien, hermanos, buenas noches. Bueno, ya estamos aquí listos. Vamos a arrancar este discipulado de la iglesia Efesios 4:23. Hoy es martes 13, qué miedo, ¿ah? Pero bueno, hoy es martes 13 y bueno, agradecidos con Dios por las oportunidades que siempre nos da de poder reunirnos por este medio y aprovechar esta hora y media, a veces 2 horas casi que las aprovechamos para compartir, ¿no? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la linda oportunidad que nos da. Entonces, Flori, tú que estás ahí ya, pues regálanos una oración, ¿vale? Sí, Señor. Demos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da de aprender más de su palabra, de estar aquí reunidos como hijos de Él, en donde tal vez no demostremos mucho que lo amamos, pero intentamos cada día aprender más de su palabra, tratar de practicarla también. Gracias, Señor. Gracias te damos infinitamente por estar con nosotros en todo momento. Gracias por ese gozo que nos das, por esa fe que siempre tenemos en ti. Gracias, Señor, por todas las cosas hermosas que nos das cada día y por las que no nos das también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Flori. Amén. Buenas noches. Hola, Karim, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Bien, hoy vamos, como les decía, vamos a cerrar ya este recorrido que hemos hecho por el libro de Apocalipsis. Yo creo que hemos visto varios temas, arrancamos el año pasado. Vimos temas de las iglesias del Apocalipsis, lo que recibió Juan, hablamos de la apostasía, nos metimos en los sellos, vimos el asunto de las trompetas, hemos estado viendo las copas de la ira, que bueno, obviamente nos han dado como una luz un poco más certera de lo que nos espera o lo que le espera a la iglesia, digamos, en los tiempos finales. En estos días, ¿se acuerdan que nosotros vimos también esa parte de que hay dos corrientes de si la iglesia va a pasar la tribulación o no va a pasar? Eh, Nosotros somos de la idea de que sí va a pasar y por eso hay que prepararse. De hecho, creería que la prueba más contundente de que la iglesia va a pasar la tribulación es porque el arrebatamiento de la iglesia se da justo después del sonido de la última trompeta, ¿no? Hay por ahí un versículo que ahora se los paso más tarde, que dice que el Señor va a aparecer, o la segunda venida del Señor va a aparecer con voz de trueno y todo ese asunto, justo cuando se suene la última trompeta. Y sabemos que la última trompeta, que es la que desata las 7 copas, que ya es la ira de Dios, ya esa es ya la parte final de la gran tribulación, ¿no? Entonces, por ese lado uno podría decir, sí, efectivamente la iglesia va a pasar la tribulación, la gran tribulación, pero va a ser arrebatada justo antes de que se derrame la ira de Dios con las copas de la ira, ¿no? Y eso más o menos lo tenemos ahí. Claro, creo que esa es la versión como con más sustento, como más lógica también. Pero bueno, hoy vamos a ver, digamos, los 3 temas finales que marcan ya el fin de todo este proceso, que es, digamos, lo del juicio, bueno, el reino milenial o a qué se refiere eso, que habla la Biblia, el juicio del gran trono blanco, y al final, todo lo que es la nueva Jerusalén, la tierra nueva, los cielos nuevos que habla la palabra, ¿no? Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que pues empecemos, ¿no? Déjenme ver un toquecito un momentico aquí, compartir pantalla. ¿Está bien? Bueno, ahí me avisan si ven mi pantalla, ¿no? Amén. Sí se ve. Así Bueno, es, antes de pastor. arrancar, déjenme acomodar aquí de una vez para cuando me hagan preguntas ya yo esté preparado aquí con mi pantalla. Mientras yo me acomodo, felicitarlos a todos los que se mantuvieron constantes. Bueno, algunas personas no pudieron estar en algunas clases del Apocalipsis, pero creo que la mayoría del grupo hemos permanecido fieles, digámoslo así, a todo lo que nos hemos mantenido, o sea, fieles a aquello que leímos desde un principio, ¿no? Dice que bienaventurados y son aquellos que leen y pueden escuchar lo que estaba en esta profecía, ¿no? Algunas personas pudieron estar ahí en una que otra clase, otras no las volvimos a ver. Ahorita que Flori mencionaba de que es cierto, o sea, a veces tal vez no queremos o no podemos demostrarle al Señor o no queremos, no sé,
todo lo que decimos que le amamos, ¿no? Porque acuérdense en el principio que manejamos, ¿no? Si el amor existe, tiene que ser visible y parte de lo visible que es qué está dispuesto uno a hacer o a dar por aquella persona que ama, ¿no? Y si hay algo valioso que dar, que no cuesta nada, es tiempo, prioridades, dedicación, ¿no? Pero bueno, cada uno con lo suyo. Sí, felicitarles a todos los que se mantuvieron. Creo que fueron, no quiere decir que ya el discipulado no sigue, claro que sí, pero el Apocalipsis lo cerramos y creo que fue un tiempo de mucho aprendizaje para ustedes, para mí muchísimo también. O sea, el Apocalipsis lo leíamos esporádicamente, casi nunca salíamos de ahí de, has dejado tu primer amor y la iglesia de la Odisea, la iglesia de Pérgamo y por ahí nos íbamos en algunas cositas y todo, pero estas últimas discipulados nos han permitido meternos un poco más. Como les decía, vamos a hablar de tres temas hoy: el reino milenial, vamos a hablar del juicio del gran trono blanco y vamos a hablar de los cielos nuevos y la tierra nueva. Esos son los tres temas de hoy con los cuales cerramos el libro de Apocalipsis. Creo que se quedan otros por ahí, pero ya nos queda tarea, ¿no? Entonces, hablemos del reino milenial y empecemos obviamente por ver qué es lo que dice la palabra. ¿Alguien quiere leer Apocalipsis 20 del 1 al 10 que está en pantalla o si lo quieren leer de su Biblia? Yo, Sí yo, Ok, que, bueno, sí. listo. Bueno, Ahorita bonito. el próximo sigue Karina. Está bien. ¿Era Karina la que quería? Sí. Sí, pastor. Bueno, la próxima ya sabe Karina que vaya. Vamos, Marquitos, usted que le ganó por una nariz. vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Sigo, ¿verdad? Sí, sí. El fin de Satanás, dice aquí, y sigue 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el agua de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ok, bueno, entonces esta es la parte o la porción de la Biblia, Apocalipsis 20. Acuerda que Apocalipsis llega hasta el 22, pero Apocalipsis 20 del 1 al 10 ya nos habla de los 1000 años y todo eso. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos esa parte de que, bueno, a Satanás obviamente se le fue dado la llave para que abriera el abismo y vimos que eso por allá fue como, creo que fue una trompeta de las tantas que leímos, ¿no? Pero aquí habla ya de un reinado de 1000 años, que lo conocemos en la Biblia como el reino milenial. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, en qué consiste eso, qué es. Recordemos obviamente que, acuérdense que ya el anticristo y el falso profeta ya habían sido lanzados al lago de fuego, ¿no? Pero Satanás no, Satanás había sido metido en el abismo, digámoslo así, pero todavía no había sido lanzado al lago de fuego. Entonces esta parte del reino milenial como tal, pues es uno de los eventos escatológicos que pues forman parte ya de los eventos finales, ¿no? Y que suceden después de que pase la gran tribulación. Acuérdate que después de la gran tribulación vienen las copas, que venimos más o menos como en orden, ¿no? Vienen las copas de la ira y todo ese asunto, se derrama la ira de Dios sobre la tierra, viene la segunda venida de Cristo con su iglesia y
y básicamente ahí es donde empieza esto que estamos hablando ahorita, que se llama el milenio o el reino milenial de Cristo, ¿no? Entonces, igual como en todo, acuérdese que el libro de Apocalipsis se presta también para que hayan diferentes corrientes doctrinales, diferentes corrientes escatológicas, y entonces en esto, el reino milenial, también existen diferentes posturas que tratan de establecer la línea de enseñanza con respecto a esto, ¿no? Una de ellas dice que realmente el milenio no es que sean 1000 años literales, sino que es una alegoría y más bien que representa un tiempo un espacio de tiempo definido. Hay otros, obviamente, que afirman que no, que efectivamente 1000 años, pues son 1000 años, es literal el asunto, ¿no? Entonces hay de todo un poco, ¿no? Pero a la larga lo que es claro es que va a haber un periodo al que se le llama el reino milenial o un periodo de tiempo, crean lo que crean, pero bueno, nosotros creemos más bien que, que efectivamente van a ser 1000 años, ¿no? Entonces, va a Se ser al final de pegó. la... ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Se pegó? Sí, Está bien, señor. pastor. Bueno, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno, me avisan si se pega otra vez para quitar la cámara, entonces que puede ser eso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ya saben, al final de la tribulación se va a llevar la batalla final. ¿Cómo se llamaba esa batalla? ¿Se acuerdan? La de Armagedón. Armagedón. Armagedón, sea la batalla final de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor va a derrotar a todos esos ejércitos que se armaron contra él. Ahí es donde el anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego. Y ahí vimos que Satanás es atado por 1000 años, que lo leímos ahorita, ¿no? Más adelante ellos se reunirán, pero ahorita el anticristo y el falso profeta están en el lago de fuego, Satanás está ahí en el abismo amarrado. ¿Qué lo vimos aquí? Que el encargado de atar a Satanás es un ángel, que fue el que recibió esa misión, ¿no? Entonces, por eso no es bíblico, ni mucho menos que en las iglesias estén a toda hora atando y desatando al diablo, porque el único que ata a Satanás es un ángel que recibió esa misión y esa tarea, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bien presente. Al terminar la tribulación, dice que miles o quizás millones de personas quedarán vivas, ¿no? A pesar de todo eso, o sea, a pesar de los 7 sellos, a pesar de las trompetas, a pesar de la copa de la ira, pues hay mucha gente que va a quedar todavía viva, porque la Biblia habla de que aún así no se arrepintieron, ¿se acuerdan? Entonces es porque quedaron vivos. Entonces, van a quedarse establecidas dos tipos de personas aún así, las que fueron selladas con la marca de la bestia y las que no quisieron creer en el evangelio predicado en la tribulación, ¿no? Aquellos que no fueron sellados y no adoran a la bestia, es porque para entrar al milenio, digamos, hay un juicio de las naciones que está en Mateo 25:31, que habla la palabra. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas de él todas las naciones. Y entonces ahí va a apartar a unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto de las ovejas y los cabritos, que a veces uno lo da como una enseñanza y que sabemos que en las iglesias hacemos la analogía, hay algunas personas que son ovejas, hay algunos que son cabritos y todo eso, pero hace parte de todos estos eventos del fin del mundo, ¿no? Cuando el Señor venga en su gloria y lo que habla ahí, cuando venga el Hijo de Gloria, el hombre en su gloria, y con él sus santos ángeles hará eso, va a separar en dos grupos los que estén en ese momento ahí, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que adoraron a la bestia y fueron selladas con su marca y que lleguen vivos ahí a ese momento, dice que serán lanzados al lago de fuego, porque eso lo dice Mateo 25:41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el destino ahí que le toca ahí. Entonces, en el momento en que venga esa parte, todos los que fueron fieles a la bestia y todo eso, lanzados al lago de fuego, ¿no? Y las personas que no adoraron a la bestia ni fueron sellados con su marca, ahí sabemos que ahí hay gentiles y hay judíos, ¿no? Ellos serán apartados para poder entrar vivos al milenio. Entonces, acuerde, viene el Señor, obviamente, al final de la batalla de Armagedón, cuando vencen al anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego. La gente que esté viva hasta ese momento, el Señor los va a separar en dos grupos, los que eran fieles a la bestia y los que no. Los que eran fieles a la bestia serán lanzados al lago de fuego y los que no, son personas que van a entrar a este periodo del que vamos a hablar, que es el milenio, ¿no? En ese grupo de personas que van a entrar al milenio hay gente que es gentil, obviamente, que recibió a Cristo, que decidió arrepentirse y entregarle su vida al Señor, y hay judíos también,
obviamente que también tuvieron la oportunidad de arrepentirse y todo eso. Porque la salvación, acuerde que en temas de salvación no hay excepción de personas, ni ahora ni hasta ese momento, ¿no? Siempre la gente va a tener oportunidad. Por eso es que la palabra dice, y aún así, cuando se derramó la ira, y aún así con esto la gente ni se arrepentía, ¿no? Entonces, eso va a ser hasta el final, gente que se arrepiente y gente que no. Pero hablemos del milenio. ¿Qué es el milenio? Bueno, el milenio es un reinado, así como lo habla la palabra, por 1000 años. O sea, así por lo menos así lo menciona la Biblia y así lo leímos ahorita. Va a ser un periodo en el que nuestro Señor Jesucristo va a reinar, va a ser el único rey y soberano. Y ahí es donde se va a hacer realidad aquello que está escrito, que dice que ante Él todas rodillas se doblarán, ¿no? Eso que está profetizado, que obviamente uno lo ve ahora y uno dice, sí, porque doble rodilla delante del Señor, porque ante Él toda rodilla. No, realmente el cumplimiento pleno de eso se va a dar cuando ya Él esté en el milenio, donde ahí sí es cierto que Él es el único rey y ahí toda rodilla se doblará delante de su presencia. Y esta profecía que está en Zacarías 9:9 también se hará cumplimiento en esa época. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna, y de Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar en mar, y desde arriba hasta los fines de la tierra. Es algo que se dio cumplimiento cuando él hizo su entrada en Jerusalén, pero que también se va a dar cumplimiento en esa parte que dice que él tendrá un señorío de punta a punta y de frontera a frontera, ¿no? Entonces, va a ser un reino real y visible sobre la tierra, o sea, no es que la gente no se va a dar cuenta, claro que sí, acuérdense que todos aquellos que eran con la marca de la bestia son echados al lago de fuego, los que queden aquí en este reino de milenial son personas obviamente que decidieron entregarle su vida al Señor, fieles al Señor, no se dejaron poner la marca de la bestia, entonces va a ser un reinado totalmente real y no solamente real, sino que va a ser visible, ¿no? El Señor Jesucristo va a reinar de una manera espiritual en el mundo por medio, obviamente, de los corazones de aquellos que han creído en Él y le han entregado su vida a Él, ¿no? Entonces, va a ser algo tremendamente glorioso el Señor sobre la tierra. O sea, Cristo dice que tiene que triunfar eh, en el lugar donde fue humillado y rechazado, es decir, en la misma tierra, o sea, aquí donde fue vituperiado, donde fue rechazado, donde fue humillado, o bueno, no humillado, donde trataron de humillarlo, porque realmente al Señor no lo humillaron, entonces aquí mismo va a ser exaltado, y les decía ahí que eso que está escrito en Romanos 14:11 es lo que se va a dar cumplimiento, ¿no? Eso que dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, ¿no? Eso es parte del milenio, ¿no? Entonces, ¿qué es básicamente? Es un periodo de tiempo donde el Señor va a reinar plena y totalmente, porque todos los que, digamos, ya el anticristo y el falso profeta están en el lago de fuego, ya todos los que tenían la marca de la bestia son echados al lago de fuego, Satanás es atado por 1000 años en el abismo, entonces toda la gente que queda ahí, pues es gente, digámoslo, es pueblo de Dios, digámoslo así, entonces va a ser un reinado total, ¿no? ¿Quiénes son los que van a participar del milenio? Es importante, bueno, ahí hay varios tipos de personas. Primero, obviamente, todas las personas que lograrán sobrevivir a la tribulación y que creyeron en el Evangelio eterno. Acuérdese que en algún momento vimos que siempre va a haber un ángel al cual se le iba a dar la misión de predicar el evangelio eterno hasta la eternidad. O sea, siempre va a haber alguien predicando, digámoslo, la palabra, ¿no? Entonces, personas que lograron sobrevivir la tribulación y que creyeron en el evangelio eterno sin dejarse poner o sellar con la marca de la bestia, ese es un primer grupo. Van a estar los israelitas que creerán en su Mesías al final de la tribulación con la segunda venida del Señor y que tampoco se dejaron poner la marca de la bestia ni tampoco adoraron la imagen. Van a estar los santos del Antiguo Testamento que resucitarán, que como dice Isaías 26:19, dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, los santos del Antiguo Testamento, obviamente también van a resucitar ahí y van a entrar a la parte del milenio. Nosotros como iglesia del Señor, que nos prometió que vendría por nosotros por medio del arrebatamiento,
también obviamente tenemos entrada a este periodo de reinado del Señor. Los mártires de la tribulación, es decir, las personas que durante la tribulación murieron y no doblegaron ahí y no se dejaron poner la marca de la bestia ni adoraron la imagen, también tendrán entrada en el milenio. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿no? Entonces, ellos también, los mártires de la tribulación, por eso es que ellos clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a ver? Bueno, decía, tranquilo, que todavía faltan. Acuerda que esa parte de Apocalipsis dice, tranquilos, que todavía faltan algunos de los santos y todo eso que decían allá. La Eh, iglesia, obviamente, en general, Pastor, sí, señor. eh, qué pena, es que vieras que me perdí un poquito. Ujú. Eh, es que usted hacía, de este listado, hacía referencia a los que habían sobrevivido a la gran tribulación y Ujú. que no habían recibido la marca, pero me perdí en el punto de que se supone que el arrebatamiento se da antes del milenio, ¿verdad? Y no sé, yo había considerado que todas las personas que no habían recibido la marca de la bestia habían sido arrebatadas, pero me perdí un poquito en el primer punto donde se decía que iban a entrar en el milenio los que habían eh, pues permanecido fieles al Señor y que salieron vivos de la gran tribulación. Verás que ahí me perdí en esa conexión entre el arrebatamiento y los que sobrevivieron a la gran tribulación. Sí, es que acuérdate que, digamos, cuando el Señor venga, Él viene con su iglesia, obviamente, y porque el milenio, digamos, el Señor ya hay una parte, si la iglesia es arrebatada con Él, por lo menos así tratamos de entenderlo, ¿no? Si la iglesia es arrebatada con Él, cuando Él venga, Él viene con su iglesia. Acuérdate que él viene con su iglesia y digamos que como por el grupo que falta, digamos, porque ya la iglesia que está con él ya hacen parte del milenio, ¿no? Acá todavía hay gente que hasta última hora siempre hay oportunidad de arrepentirse y sobreviven a la gran tribulación o por lo menos sobreviven a esa parte. Hay gente que el evangelio eterno siempre se va a predicar hasta el último momento, por eso la Biblia dice, el que persevere hasta el fin. Entonces, yo entiendo lo que dice Juan Pablo de que decir, ¿cómo hay gente que diga que mantuvieron fieles y se supone que ya fueron arrebatados? Pero acuérdate que son posturas, ¿no? Hay gente que, por lo menos es una postura que yo creería que es así o no sé, habría que investigar un poco más si realmente el arrebatamiento se va a dar antes de esto o se va a dar ahí. Porque una cosa, dijimos que era el arrebatamiento, otra cosa la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor ya es cuando Él viene, obviamente, a pelear en la batalla de Armagedón y se desatan las copas de la ira, y entonces ya la iglesia no va a estar ahí porque va a ser arrebatada. Es una postura, esto no deja de ser postura, Juan Pablo. No hay una certeza exactamente si el arrebatamiento se va a dar en ese momento o no, porque la Biblia habla mucho de que nosotros como iglesia no fuimos dados para pasar por la ira de Dios, digámoslo así, que es lo que uno creería y por lo menos por ahí queremos irnos, ¿no? Pero sí, digamos, son diferentes grupos, algunos de estos ya fueron arrebatados. Revisémoslos otra vez para que nos quede claro, ¿verdad? Porque sí, digamos, la idea obviamente es que sepamos. Aquí lo importante es saber quiénes son los que van a estar en la tribulación. Va a ser parte de la iglesia, la gente que es fiel al Señor, ¿no? Primero, obviamente, dice los que lograron sobrevivir a la tribulación y que creyeron en el Evangelio eterno sin dejarse sellar por la marca de la bestia. Está bien. Los israelitas, porque acuerden que en ese grupo hay gentiles y judíos, ¿no? Los israelitas que le entreguen su vida al Mesías y le entreguen su vida a él al final de la tribulación y antes de la venida del Señor, van a ser parte de la tribulación. Los santos del Antiguo Testamento que resucitarán. Y ahí vamos a ver el punto que le causó la duda a Juan Pablo y que todos la podemos tener. A lo mejor todos la tenemos y Juan Pablo es el que la expresó y a lo mejor entre todos la aclaramos. Dice, a nosotros como iglesia, el Señor nos prometió que iba a venir por nosotros. Está bien, vamos a estar ahí en el milenio. Los mártires de la tribulación, es decir, los que murieron sin dejarse poner la marca de la bestia, también van a estar ahí en el milenio. La iglesia misma, que gobernará junto a Cristo ya con sus cuerpos glorificados y que habla en Apocalipsis 26. Entonces, lo que sí vemos ahí en el milenio es que va a haber gente, obviamente, que está viva en carne y hueso, va a haber gente que resucite con cuerpos glorificados, que en conjunto, en total, es la iglesia, ¿no? Aquí la duda que tiene Juan Pablo es, y que todos la podemos tener, es, al final, ¿qué? Al final, cuando el Señor venga ya para establecer su reino milenial o que ya venga en su segunda venida, ¿quiénes son los que van a estar aquí esperando? O sea, ¿la iglesia o no? O sea,
porque se supone que si ya fuimos arrebatados ya no estamos aquí, entonces ¿quiénes son los que quedan acá? Se supone que los que quedan son los que no le han entregado su vida al Señor, pero asumimos que entre esos que no le han entregado su vida al Señor aún tienen chance todavía de creer en el Evangelio y es posible que tengan entrada al reino milenial. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, de lo que hemos entendido, los que hemos leído, o sea, no es muy claro, o sea, realmente el libro del Apocalipsis se presta, digamos, para diferentes líneas de interpretación, ¿no? Lo que sí está claro es que el Entonces, reino milenial va a estar conformado por personas que son del pueblo de Dios, ¿no? Algunos que ya han muerto con Cristo, que le han entregado su vida al Señor y resucitan cuerpos gloriosos, otros que se mantienen firmes y perseveran hasta el final, como lo dice la palabra, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Juan Pablo? sí, sí, ¿no? Entonces, bueno, ya digamos con la explicación tal vez me queda un poquito más claro. Es que sí, yo tenía la noción de que, pues sí, como iglesia, creo que existe bastante fundamento bíblico para considerar el hecho de que si Dios nos tiene con vida en ese momento, pues vamos a pasar. Eso me parece que tiene bastante fundamento. Lo que me generaba la duda es que, pues, si pasamos, va a llegar a un punto en que se va a dar el arrebatamiento, me parece, y posterior a eso es que se da esta temática del milenio. Entonces me quedaba la duda, pero creo que con la explicación que usted dio tal vez de que, pues hay personas que aún así, eh, si se da No, el arrebatamiento, y ahorita lo vamos a ver, Juan Pablo, que, o sea, esto es tan curioso, que estamos hablando de que el reino milenial arranca con toda la gente que es del pueblo de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Más ajá, adelante, durante el milenio, que ahorita lo vamos a ver, también hay gente que al final le da la espalda al Señor y dice, pero ¿cómo? ¿No que eran todo el pueblo de Dios? Vamos a ver que en ese periodo de 1000 años, y ahorita lo vamos a explicar, muchas personas van a nacer, ¿no? Millones de personas van a nacer y que nacen de padres creyentes, pero acuérdense que un creyente no pare creyente, ¿no? O sea, ni ahora ni en el tiempo del milenio, ¿no? Desde el hecho de que uno nazca de un padre y una madre creyente no lo hace a uno creyente ni ahora ni en la época del milenio, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver. Pero sí, está claro, es que son varios eventos que son como simultáneos, por ejemplo, está lo que es el arrebatamiento, está la segunda venida del Señor, está la parte del derramamiento de la ira de Dios, está el inicio del milenio, o sea, son eventos que ocurren casi muy cercanos, digámoslo así, pero aquí lo que nos puede quedar clarísimo es que al milenio solo va a entrar el pueblo de Dios, ¿no? La iglesia del Señor, básicamente, ¿no? Algunos que ya le han entregado su vida al Señor y que hemos sido arrebatados, creyendo que el arrebatamiento se dé antes de eso. Otros que hasta última hora puedan, reciban la predicación del Evangelio eterno y puedan entregarle su vida al Señor, porque siempre va a dar chance. Por eso es que el Señor decía que aún después de todas esas plagas, ni así se arrepintieron. ¿Qué quiere decir eso? Que se esperaba por lo menos que se arrepintieran, ¿no? Pero ni aún así, ¿no? Entonces, de todo va a haber un poco, siempre van a haber los dos grupos hasta el final. Ok, bueno, entonces básicamente estos son los grupos, nada más como para resumirlos, los que sobrevivieron a la tribulación y no cayeron y creyeron en el Evangelio, los israelitas que le entregaron, judíos que le entregaron su vida al Señor y todo el asunto, los santos del Antiguo Testamento que resucitarán, nosotros como iglesia obviamente que estamos ahí, somos la esposa, los mártires que murieron durante la tribulación sin doblarse, digamos, delante de la bestia, todos esos son los que van a formar parte del milenio como tal. Algunas características de este periodo milenial, vamos a ver algunas, por ejemplo, Jerusalén obviamente será la capital espiritual y de adoración, y eso está en Isaías 2:1 profetizado, dice la palabra, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será saltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque Sion saldrá la ley, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces Jerusalén va a ser el epicentro, ¿no? Digamos, va a ser como la capital, ¿no? Tanto espiritual como de adoración de este periodo milenial, ¿no? Que obviamente Jerusalén es la ciudad santa, ¿no? ¿Qué otra característica de este periodo? Bueno, serán 1000 años, creemos que literalmente debería ser así, en los cuales el Señor va a gobernar con justicia perfecta y paz, ¿no? Y hablamos con justicia perfecta y paz porque acuérdense cuando
del primer sello, cuando salió aquel jinete que venía en un caballo y dando paz y todo eso, pero era una falsa paz, ¿no? O sea, por eso es que el Señor, cuando Él dice que Él nos da una paz que no como el mundo la da, ¿no? Porque la paz que da el Señor solamente es esta, la que Él nos va a dar, una perfecta y gloriosa paz durante el milenio. Dice Isaías 2:4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrará más para la guerra. Eso dice Isaías 2:4. Isaías 11:3 dice, y le hará entender, diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de su labio matará al impío, y será la justicia cinto de su lomo, y la fidelidad Señor de su justicia. Entonces, básicamente, lo que va a prevalecer en ese reinado es justicia perfecta y una paz, obviamente, que es una paz que cualquiera no la pueda, ¿no? Entonces, básicamente. Después ahí lo que se habla es que los animales habitarán perfectamente sin ferocidad, que es lo que a veces uno ve en las revistas esas de los testigos de Jehová. De Isaías 1:6, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pascerán, o sea, pastarán, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren al mar. Entonces es una paz que uno ni se le alcanza a imaginar, ¿no? Uno la lee y dice, wow, esa paz, y no le alcanza a uno la mente para imaginarse ese nivel de paz. La longevidad volverá a la humanidad. Isaías 65:20 dice, no habrá allí más niño que muera en pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces parece ser que va a ser un periodo en el cual va a volver la gente a ser longeva, por lo menos lo que dice Dice que al final del milenio, Satanás será suelto nuevamente y saldrá a engañar a las naciones. Entonces, hay que recordar ahí, en lo que les decía yo ahorita, que durante ese periodo de 1000 años, las personas que estén vivas, acuérdense que ahí van a entrar personas vivas y van a entrar personas con cuerpo glorificado, ¿no? Entonces, pero las personas que estén vivas, pues obviamente podrán tener hijos, y esos hijos, como les decía ahorita, no necesariamente por nacer de personas creyentes, pues se van a hacer creyentes, van a tener siempre el libre albedrío, por lo menos de decidir, ¿no? Eh, ellos van a tener conocimiento, o sea, porque esas personas no, o sea, los hijos que nazcan en el milenio, ellos no vieron con sus ojos todo lo que pasó en la tribulación y en la gran tribulación, ¿cierto que no? O sea, no lo vieron. Entonces, ellos van a tener la posibilidad de todavía ser tentados, digamos, aunque Satanás no esté ahí, pero siempre va a estar la posibilidad de rebelarse en contra de Dios. Entonces ahí comenzarán a surgir algunas personas incrédulas como tal, ¿no? Que era lo que les decía ahorita. Entonces, los hijos de los que entren al milenio ellos tendrán, por más que nazcan de padres creyentes, ellos tendrán que recibir a Cristo, tendrán que recibirlo, si es que quieren llegar a ser verdaderos creyentes. Eso va a pasar en el milenio, ¿no? Entonces, recuerden, ese es un periodo de 1000 años, van a ser gente, esas personas que vayan naciendo ahí, van a tener su libre albedrío de decidir si realmente quieren aceptar al Señor o no, pero habrán unos que sí, habrán unos que no, ¿no? Entonces volverán otra vez a abrirse dos grupos, de aquellos que sí están fieles al Señor y todo eso, y aquellos que no le han entregado su vida al Señor. Entonces, básicamente eso se va a dar ahí en el milenio, ¿no? Para que lo tengamos presente, porque más adelante lo vamos a ver. Entonces, los que no, obviamente, los que nazcan durante el milenio y no le entreguen su vida al Señor, pues ya sabemos lo que les espera también a aquel que no cree, ¿no? Apocalipsis 27 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada, y el Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces recuerde eso nada más, el milenio arranca con gente, pueblo de Dios, hay gente viva y hay gente que ha resucitado con cuerpo glorificado. A la larga todos hacemos parte de la gran iglesia, ¿no? Pero la gente que está viva va a tener oportunidad de tener hijos y todo eso. Ellos no vieron la tribulación ni nada de eso, y van a tener la libertad, el libre albedrío de saber si deciden entregarle su vida a Cristo o no. Algunos se lo entregarán, otros no. Entonces vuelven y se arman dos grupos, aunque estemos en el milenio otra vez. Y al final, aquellos que no le entregaron su vida al Señor, pues obviamente ya sabemos el destino que les queda, que van a ser echados otra vez al lago de fuego junto con Satanás, que al final
después de que sea desatado, después de los 1000 años, va a tener oportunidad otra vez de engañar por algún tiempo, pero al final, sabemos que el destino de Satanás es que va a ser echado al lado de fuego donde ya está el anticristo y donde ya está el falso profeta, ¿no? Que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados. Y ahora sí, por los siglos de los siglos. Que eso ya es, digamos, como la parte final del milenio como tal. Después de que el milenio se termina, eso se termina con qué evento? Con el gran juicio del trono blanco, que es el que vamos a hablar ahorita, ¿no? Ahí es donde ya, listo, se acabó el milenio, Satanás, digamos, se suelta para engañar ahí por un tiempo que habla la palabra, después viene el Señor otra vez, como habla ahí, lo derrota y lo lanzan al lago de fuego y la gente que está ahí, cada uno tiene que comparecer al juicio del trono blanco para ver si estaba inscrito en el, bueno, es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Está en el libro de la vida, sí o no? No está, va para el lago de fuego y ahí ya es la parte final como tal, ¿no? Y los que se Pastor, van al lago de fuego ya por los siglos de los siglos. Sí, buenas noches a todos. hola, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias, Pastor. Le Buenas quería noches. preguntar, Pastor, ¿qué es esto? ¿Es Gog y Magog es como un lugar o es el nombre que se le da a... O sea, son nombres simbólicos que algunos dicen que es, creo que como Marquito lo habíamos hace 8 días, que la mayoría de la gente dice que es Rusia, que yo no, bueno, son cosas de esas, ¿no? Es como cuando la Biblia habla, por ejemplo, de que es algo que nos quedó pendiente ahí, cuando se habla de la ramera, que quién es la ramera, que hace 8 días decíamos que o la Babilonia de los tiempos finales, que no es la misma Babilonia que conocemos de allá de Nabucodonosor y todo eso, aunque tienen ciertas características, pero que algunos dicen, ¿quién será Babilonia? No, de seguro es Roma, algunos dicen que es el Vaticano, que no sé qué. Entonces esto de Gog y Magog, algunos dicen que es Rusia, que es China, que es pero digamos son lugares geográficos, ¿no? O sea, pero no dice exactamente hoy en la actualidad qué es, ¿no? Tú ya has dicho algo de eso, Marquita, hace 8 días, creo, ¿no? Que la Sí, mayoría dice sí, que es Rusia o que es China, ¿no? Mm, sí, nos lo han enseñado y también aquí Gog y Magog simbolizan todas las fuerzas del mal que se unen para enfrentarse a Dios. Ujú. Entonces, Magog, el hijo de Noé, que, que tuvo un hijo llamado Magog, y en Ezequiel también presenta a Gog como un líder de fuerzas que se levantan contra Israel. Es por ahí anda el asunto, Son hermano. enemigos que si lo trajéramos a la actualidad, Elsa, te digo, la mayoría de la gente, no sé por qué, dice que es Rusia, que es China, pero eso son puras especulaciones. Es lo mismo que el anticristo, ¿no? Que la gente dice, sí, ahí está el anticristo, ahí está, es Bukele. oh, Ahora todo el mundo es el anticristo, ¿no? Todo el mundo es el anticristo ahora, pero nadie sabe, como lo hablamos hace 8 días, nadie sabe quién es, si hay algunas características que la Biblia habla de que va a ser un gran gobernante, va a tener poder, va a tener capacidad de convencimiento, va a establecer una paz que la gente, muchos se van a dejar encantar y se van a ir por ese camino. O sea, características sí hay, la nacionalidad nadie la sabe, algunos dicen que es por allá de los lados de Roma, otros dicen que puede ser de raíces judías, no se sabe, ¿no? O sea, no se sabe porque realmente cuando salga a la luz, pues lo vamos a poder ver, ¿no? nunca hemos visto, digamos, en los mapas que vemos de Israel y todo eso, no se ve en esos lugares, se ve en otros lugares, ¿verdad? Pero no esto. Entonces, así como dice usted o dice Marquitos también, ¿verdad? De que pueden ser las fuerzas. Sí, sí, puede ser algo muy. Acuérdate que el libro de Apocalipsis es un libro muy alegórico, muy simbólico, ¿no? Entonces hay que también verlo por ese lado. Ok, gracias, Pastor. Ok, pero ese es el milenio, ¿no? O sea, yo creo que pueden haber detalles que se quedan por ahí, nada más recordemos, es un periodo de 1000 años que se da justo ya después de la tribulación como tal, donde el Señor viene a reinar plenamente, ya la gente que en ese momento no es de Él, pues obviamente se echa al lago de fuego y, y, y Satanás es atado, digámoslo, por 1000 años y por un ángel, y entonces durante esos 1000 años hay una paz tremenda, después es soltado para que obviamente tiene la facultad de engañar y armar alguna. Ustedes saben que siempre la intencionalidad de Satanás siempre va a ser ver cómo arma, digámoslo, algún grupo de ejércitos que siempre lo van a seguir para seguirse enfrentando a Dios, pero al final, pues va a ser siempre derrotado y va a ser echado ahora sí al lago de fuego.
Entonces, el final de todo este periodo del milenio tiene un evento que le conocemos como el juicio del gran trono blanco. La vez pasada vimos el tribunal de Cristo, que recordemos que el tribunal de Cristo no es un juicio para salvación, ¿no? O sea, al tribunal de Cristo comparecen los que son creyentes, porque le está diciendo, creo que era Pablo a la iglesia, nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, o sea, nosotros la iglesia, pero ya es como es un juicio no sobre las personas, sino sobre las obras. ¿Se acuerdan que hay obras que eran de madera, de heno, y hay otras que son de plata? Entonces ahí se va a juzgar básicamente lo que uno ha hecho con lo que el Señor le ha dado, porque la salvación de lo que leímos ahí no estaba en riesgo, o no estaba, digamos, en discusión, porque decía, algunas de esas obras van a ser quemadas, aunque ellos son salvos. ¿Se acuerdan que lo leímos? Este juicio del gran trono blanco es otro, este sí es un juicio ya para condenación, ¿no? Vamos a leer un poco sobre él. No sé si alguien quiere leer Apocalipsis 20:11. Ah, bueno, Karina, tú ibas a leer, ¿no? Ok. Sí. Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él y delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó El mar los entregó. muertos que... y el mar entregó, perdón, Sí, es y que el mar sí, claro. entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, entonces, esto del gran juicio del trono blanco, que es donde se menciona la muerte segunda, todos hemos oído hablar de la muerte segunda, ¿no? O sea, sabemos que hay tres tipos de muerte. Está la muerte física, que es cuando una persona muere y el espíritu de vida sale y el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo vuelve al polvo y el alma va a juicio, ¿no? Esa es la muerte, perdón, física. La muerte espiritual, obviamente, es cuando una persona por medio del pecado decide separarse de Dios, porque la muerte es separación, ¿no? Esa es la muerte espiritual. Y la muerte segunda, que es la que se menciona aquí, ya es digamos, una separación eterna de Dios. O sea, ahí ya no hay chance de nada, ¿no? O sea, separación eterna, ya los que van para el lago de fuego se fueron, ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, esto del gran juicio del trono blanco digamos, es uno de los eventos escatológicos finales, ¿no? Ya que está al final de la Biblia. De hecho, eso está en Apocalipsis 20. Acuérdense que Apocalipsis tiene 20, 21 y 22, pero ya el 20 en adelante son los eventos finales, ¿no? El juicio del gran trono blanco. Después del milenio, obviamente, llega este momento en la que pues son juzgados, digamos, todas las personas que durante toda la historia de la humanidad pues nunca creyeron en Dios. O sea, realmente ni antes ni en el periodo aquí, los que mueren hoy en día, hoy en día, sin recibir a Cristo, ya están ahí, van a un lugar de espera. ¿Hasta cuándo? Hasta este gran juicio del trono blanco. Ahí todos los que durante toda la historia, durante toda la humanidad, durante todos los tiempos, nunca creyeron en Dios, murieron sin entregarle su vida al Señor, van a comparecer a este juicio del gran trono blanco, porque ya es un juicio de condenación como tal, ¿no? Esos y los que no quisieron arrepentirse ni durante la tribulación, ni en la gran tribulación, ni en el milenio, inclusive decidieron darle la espalda al Señor, todos van a comparecer al juicio del trono blanco. ¿Qué es este juicio? Bueno, es el juicio final para todos los que han muerto en pecado, los que murieron en pecado, que rechazaron la salvación, que rechazaron a Dios durante toda la historia de la humanidad, como les decía ahorita. Algunos obviamente serán resucitados para presentarse ahí y escuchar su condena, como lo dice Apocalipsis 26. Eh, Esta es la muerte segunda de la cual nos habla, que hablamos ahorita. Bienaventurado santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años con él. Entonces, la muerte segunda, ¿para quién es? No es para la iglesia como tal, o los que nos hayamos mantenido firmes en las cosas del Señor. La muerte segunda es para los que hayan muerto en pecado y los que durante cualquier época de la historia han decidido darle su espalda al Señor y rechazado el Evangelio. Van a llegar un momento en que van a comparecer a este juicio
donde se van a abrir los libros que habla ahí, y el que no esté escrito en el libro de la vida, pues obviamente va a ser echado al lago de fuego. Entonces, sí hay que tener en consideración algo con esto del tribunal, del trono, de esto del juicio del trono blanco, es que así como les dije la vez pasada, o les está comentando ahorita, que mientras que el tribunal de juicio de Cristo no es un juicio para salvación, sino que se evalúan las obras, este juicio del gran trono blanco sí es un juicio de condenación, ¿no? O sea, básicamente aquí es donde se dicta sentencia final sobre todas esas almas que no hacen parte del Señor, ¿no? Pastor, Sí, entonces, y es segunda porque al morir alejados del Señor, ellos prácticamente ya estaban, ya habían experimentado la primera muerte de estar separados de Dios espiritualmente, ¿verdad? podría ser que, digamos, lo que dice Elsa, de que por qué se le llama muerte segunda. Bueno, hay una primera muerte o hay varias muertes. Hablamos ahorita de que hayan tres tipos de muerte, pero digamos, en cuanto a la muerte espiritual, Ujú. eh, aunque cualquiera podría decir, Elsa, sí pasa, pues yo conozco gente que ha muerto espiritualmente varias veces, o sea, mueren, vuelven y nacen, vuelven y mueren, vuelven y nacen. Pero digamos que hay una primera muerte, digámoslo, cuando una persona muere físicamente y está muerta espiritualmente, ahí va a un lugar donde definitivamente lo que le espera es comparecer al tribunal, el juicio del trono blanco, ¿no? ¿Por qué se le llama muerte segunda? Realmente la Biblia no habla exactamente por qué es segunda y por qué viene la primera. O sea, yo te podría decir, es que mira, como ahí dice que es segunda porque la primera es tal y tal, tal. Pero lo que tú dices puede tener cierto sentido, ¿no? Es una segunda muerte porque ya hubo una primera. O sea, esto está destinado para personas que ya estaban primeramente separados de Dios, entonces hablemosle como una primera muerte. Eso es como cuando uno habla del primer amor, ¿no? ¿Por Ajá. qué es el primer amor? Uno dice, pero ¿por qué el primer amor? Porque hacen la analogía, digámoslo, a cuando un bebé nace. Yo creo que cuando un bebé sale del vientre de su madre y cruza mirada con ella, ese es como el primer amor, ¿no? O sea, de esa persona, ese bebé que está naciendo, ¿no? Un amor natural. Entonces, cuando uno le entrega su vida al Señor, uno podría hacer esa analogía, decir, wow, ese es mi primer amor, o sea, amor verdadero, ¿no? Aquí, ¿por qué es muerte segunda? Podría ser lo que tú dices, ¿no? Pero realmente la Biblia no es clara en decir por qué segunda y por qué no es tercera, o por qué han habido varias, o por qué no es la primera, porque no, pero puede ser lo que tú dices de que es segunda precisamente por eso, ¿no? Porque ya ha habido una primera separación, precisamente los que comparecen a eso es porque ya están separados del Señor, no es que es la primera vez que se separan, no, ya están separados, ya sea que murieron separados de Dios o llegaron vivos separados de Él y van a ser juzgados en este tribunal. Ok. Puede ser, ¿no? Puede ser. Eh, digamos, ¿qué características tiene este juicio? Bueno, va a ser un juicio según verdad, como dice Romanos 2:2. Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, ¿no? De nada sirven las apariencias, de nada sirve pensar que se puede engañar a Dios, ahí no hay nada que hacer. O sea, ahí todo, acuérdense lo que hablamos, lo que vimos acá, nada más, mire lo que dice aquí, dice que, y otro libro abierto en el cual, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, ¿no? Eso es como que todo lo que uno haga esté siendo registrado. Eso es como cuando uno escribe un diario, ¿no? Y que se abre, o sea, ¿han visto esas películas de que a veces alguien muere y entonces dice, ah, mira, dejó un diario, entonces comienzan a leer, y entonces se descubre una cantidad de secretos tremendos. Entonces imagínense que todo, absolutamente todo lo que uno haga está siendo registrado en un libro, ¿no? O sea, tremendo, y que al final se abra y todo eso, y eso sirva para que le juzguen a uno sus obras, ¿no? Pastor, Entonces Pastor, eso es un juicio de verdad, o sea, definitivamente ahí no hay nada que hacer. Sí, es que eso lo iba a, digamos, es que a veces malinterpretan, tal vez porque yo he escuchado a personas que dicen, estas obras se refieren, por ejemplo, a cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Y no vivimos el pecado, no se refiere a las obras como, bueno, voy a decirlo así, como a veces algunos católicos piensan que, por ejemplo, puede ser un adúltero, pero si da, qué sé yo, comida a los pobres, ya ahí queda saldada porque ellos ven buenas obras. Porque yo he es que escuchado gente, digamos, que piensa eso. es que tú lo has dicho ahí, Karina, porque hizo buenas obras, ¿entiendes? Entonces, así que si hay buenas obras es porque hay que. Arrepentimiento.
Fe. No, o sea, si la Biblia habla de que hay buenas obras, eso quiere decir que hay Malas obras. Malas, malas malas, obras, Remordimiento. ¿no? Eso es malas como obras, sí. cuando Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla. Eso quiere decir que hay batallas que no son buenas. Entonces, una obra como general, una obra puede ser buena o puede ser mala. Una obra es una acción, es un hecho, es un acontecimiento, es algo que uno hace, ¿no? Entonces, los fariseos hacían obras en cumplimiento a la ley, ¿cierto? Pero muchas de esas obras, por más que ellos creyeran que eran buenas, no les iban a servir para salvación, porque ellos creían que haciéndolas iban a salvar. Lo que tú mencionas de la católica se mueve mucho en esa línea. A uno le enseñan que haga obras para que uno se salve, pero la Biblia es clara en decir que no es por obras. Entonces, cuando habla ahí de que uno tiene que responder por las obras, por eso es que cuando hablamos del tribunal de Cristo, dice que es necesario que cada uno perezca y comparezca al tribunal de Cristo para que responda por las obras, lo que hizo en el cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo. ¿Me entiendes? Entonces hay cosas buenas y hay cosas malas, pero no necesariamente cuando uno habla de una obra, ya es buena, no puede ser una obra mala. Por eso habla ahí de que cada uno va a ser juzgado por las obras que hizo, ¿no? ¿Tú me entiendes? Ok, entonces, es un juicio de verdad, ya sabemos, ahí no hay nada que ocultarle al Señor. Recuerde que delante de Dios estamos totalmente desnudos y se va a caracterizar por eso. Para Dios no hay nada oculto, Hebreo 4:3 dice, y no hay nada cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿no? Entonces, Dios va a ser un juicio justo en el sentido de que ni Dios nos va a regalar nada o ni Dios les va a quitar nada, ¿no? Cada uno va a responder por lo que haya hecho. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, es un juicio de verdad, o sea, ahí no hay nada oculto, a Dios no se le puede ocultar nada, es un juicio justo, o sea, Dios no va a quitar ni va a poner nada, cada uno pagará conforme a lo que haya hecho y se va a impartir justicia para todos, independiente de su condición económica, social, académica, moral. Ahí no hay nada de que porque alguien rechazó al Señor, pero está en una silla de ruedas y entonces Dios va a tener misericordia. No, es un juicio justo, ¿no? O sea, cada uno va a responder conforme a sus obras. Y si no está escrito en el libro de la vida, por más paralítico que sea, por más lo que sea, silla de ruedas, pues irá al lago de fuego. O sea, no hay nada que hacer ahí. Eso va a caracterizar a ese juicio del trono blanco. Entonces, las personas, en conclusión, van a dar cuenta ahí de lo que hicieron y de las oportunidades que tuvieron de salvarse, ¿no? Pero, como dice la palabra, por tener un corazón endurecido, al final no decidieron aprovechar las muchas oportunidades que Dios ha dado de que la gente proceda al arrepentimiento, ¿no? En ese día, obviamente, cuando estén ahí, las personas van a dar cuenta de todas las veces que se les predicó el Evangelio, ¿no? Todas las veces que alguien los invitó a una iglesia, a escuchar la palabra de Dios, a que le entregaran su vida a Cristo, pero que dijeron ahora no, o que dijeron como aquel rey, después te busco, o casi me convences, o por poquito, bueno, tantas cosas, ¿no? O dice Hebreos 4:6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva y no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿no? Entonces, oportunidades han habido, que es lo que la misma palabra dice, que el Señor no es que no quiera venir o no es que esté retardando su venida, sino que está dando chance, ¿no? Sigue dando chance a que la gente proceda al arrepentimiento. Aún así, va a haber mucha gente que no se va a arrepentir, entonces van a tener que comparecer aquí y parte de las cosas que se les va a enjuiciar y se les va a mostrar, o sea, digo yo, ¿no? Porque van a hacer obras, es cuántas veces no tuvieron oportunidad. Acuérdense de la historia o la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Que le decía el rico a Abraham que le mandara, que le diga a mis hermanos que esto es real y que acepten el evangelio y que mandara a alguien. Y decía, pero yo para qué voy a mandar a alguien, ellos allá tienen a los profetas, a los pastores, a los hermanos, a los evangelistas, a los predicadores. Ellos tienen allá gente que les crean a ellos, ¿me entienden? Entonces va a haber un momento en que la gente va a tener que dar cuenta de todas esas oportunidades que se les dio. En ese momento las personas querrán convencer a Dios con sus argumentos religiosos, ¿no? Que ahí es donde pasa esto que está en Mateo 7:21, que todos conocemos, que lo hemos repetido muchas veces, que va a llegar gente y decirle, Señor, mira todo lo que hicimos,
y vamos a querer entrar, o van a querer entrar al reino del cielo y todo eso, ese asunto, y le dirán, Señor, pero no viste todo lo que hemos hecho en tu nombre, Señor, profetizamos. Y mira, ¿se acuerdan de ese pasaje? Al final, nada de esas cosas van a servir delante de Dios, porque como va a ser un juicio justo y verdadero, el Señor les va a decir, si yo no los conozco, ¿no? Apártense de mí. ¿Entienden? Entonces, ahí no hay nada que hacer. O sea, por más que la gente quiera convencer a Dios de que hizo o no hizo, el asunto es, ¿estás o no estás escrito en el libro de la vida? ¿Hiciste las cosas con el Señor? O sea, ¿te conoce el Señor? ¿Entiendes? De eso es que hay que estar interesado. Entonces, podríamos decir sobre esto de que, bueno, a todos los que se les predicó el Evangelio y se les presentó la salvación por medio de un Cristo crucificado, un Cristo resucitado, y que tuvieron la oportunidad y que hayan rechazado, pues van a ser condenados, ¿no? Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿no? Entonces, hoy en día la gente rechaza al Señor, lo va a seguir rechazando. Acuérdense, los dos grupos siempre van a estar, aún en el milenio también va a haber gente que va a rechazar al Señor, y todo eso porque es lo que dice Juan ahí, la gente va a amar las tinieblas, porque la gente si va a la luz, obviamente todo va a ser expuesto, ¿no? Entonces, los judíos y todos los que vivieron bajo la ley dada por Moisés, pero que no creyeron en la justificación por medio de los sacrificios y el derramamiento de la sangre, serán juzgados por la ley, ¿no? Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley no han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, ¿no? Entonces, los judíos, digamos, lo que al final no crean en el Señor y no le entreguen su vida, al final van a ser juzgados también por medio de la ley como tal, ¿no? Las personas que nunca, ahora, las personas que nunca conocieron la ley, nunca se les predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no crean que no van a ser juzgados también, pero van a ser juzgados por su conciencia, como dice Romanos 2:14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, miren, la gente que nunca ha escuchado hablar de Jesucristo, bueno, va a ser juzgado de acuerdo a su conciencia, ¿no? De lo que sepan que era bueno y era malo, ¿no? Cada uno, ¿no? Los judíos que al final vivieron cumpliendo la ley de Moisés, pero no creyeron en la justificación por medio de Jesucristo, serán juzgados por la ley también, ¿no? O sea, cada uno tiene lo suyo para su vara con la cual va a ser juzgado. Eh, y entonces dice la palabra ahí que por no haber creído en el Dios creador, a pesar digamos, por no haber creído en Dios mismo, van a ser juzgados también, ¿no? O sea, hay varios pasajes que lo advierten como tal. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus corazones, sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, excusas no van a haber, personas no van a poder decir que no tuvieron chance, que nadie les habló, que nadie les advirtió, porque realmente ellos han tenido, todos hemos tenido la oportunidad de glorificar a Dios y darle la gloria y la honra y realmente aceptarlo como tal, pero los que no lo hagan, van a ser inexcusables, como dice aquí Romanos 1:19. Entonces, todas las personas van a dar cuenta de cada palabra que se les ha dicho, cada menosprecio a la palabra, o sea, cada negativa, digámoslo, al Señor, o sea, todo eso va a ser juzgado como tal, ¿no? O sea, Mateo 12:36 dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Por eso es que es muy delicado hablar, ¿no? O sea, y la Biblia por eso advierte, asegúrate que todo lo que salga de tu boca sea de edificación, ¿no? Y si no es de edificación, mejor no hables, porque toda palabra que uno mencione, o sea, como dicen por ahí en los juicios, ¿no? Todo lo que uno diga va a ser usado en su contra como tal. Ahí hay una analogía, imagínense que eso es como que, o sea, existiera una tecnología de grabar, y yo creo que no estamos lejos de eso, ¿no? Una tecnología de que todo lo que uno hable, toda palabra que haya salido de la boca de uno haya sido grabada, que esté ahí, ¿no? Y que al final le saquen a uno esa grabación que puede durar, imagínense cuánto puede durar de todo lo que uno haya dicho, y al final uno tenga que responder por todo lo que uno habló, ¿no? Entonces, por eso es que es muy delicado lo que uno habla.
Bueno, los libros obviamente serán abiertos, el que no se encuentre ahí pues será echado al agua de fuego, eso ya lo vimos. Dice, toda persona será buscada en el libro de la vida del Cordero. O sea, acuerde, cuando uno le entrega su vida a Cristo, uno decide entregarle su vida a Él y inmediatamente uno es inscrito en el libro de la vida. Y por eso hay que permanecer ahí y perseverar, porque así como uno fue inscrito, también puede ser borrado. Al leer lo que ocurrirá en el juicio del gran trono blanco nos debe llenar de gozo. O sea, realmente cuando uno mira todo esto, estos eventos escatológicos y todo este asunto de la ira y todo ese asunto, pues son cosas muy dolorosas que las hemos tenido la oportunidad de ver y son cosas tremendas, ¿no? Yo creo que si alguien siente más dolor de todo eso es el mismo Dios, ¿no? Porque tener que llegar a eso, cuando Dios destruyó de la humanidad por allá en Noé, no creo que sea algo que él quería hacer, ¿no? Sino que realmente por eso que la Biblia nos habla, como en tiempos de Noé, y si algo que caracterizaba esos tiempos era la maldad, que al final hay un pasaje en el cual el Señor dice que la maldad era tanta que se arrepintió, ¿no? Y, todo eso, y no es porque, no es porque se haya arrepentido en el sentido de mejor no lo hubiera hecho, sino que le dolió, ¿no? Entonces, pero todo esto, digamos, del trono blanco, pues a nosotros nos debe de llenar de gozo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido esto nos llena de gozo a nosotros, todo esto del tribunal, si no alcanzaron a leer del trono blanco? En qué sentido debería ser, por qué tiene que ser para nosotros algo de gozo? Porque no es en vano entonces lo que estamos haciendo ahora, que es poniendo nuestra fe en Jesucristo, que no es por obras, obviamente. Ellas vendrán, nos seguirán, si creemos, ¿cierto? Porque nuestro nombre sí está escrito en el libro de la vida. Sí, por ahí anda el asunto, ¿no? Más que todo, ¿por qué? Porque no es para nosotros. O sea, es un juicio de condenación como tal, pero no es para nosotros en la medida en que nosotros permanezcamos firmes y que nuestro nombre siga inscrito ahí en el libro de la vida, ¿no? O sea, entonces por eso es algo de gozo, de saber, wow, eso no es para mí. O sea, realmente yo ya no estoy en ese grupo como tal, ¿no? Entonces, como dice Apocalipsis, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, pues fue lanzado al lago de fuego. Entonces, toda persona será buscada ahí, al leer es de gozo para nosotros, porque dice Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito, ¿dónde? En los cielos, es decir, en el libro de la vida. Entonces, por eso es que es algo de gozo para nosotros, ¿no? Porque nuestro nombre va a estar escrito ahí. Ok, bueno, ¿tienen alguna duda de esto del trono blanco? De realmente es un juicio de condenación para todas las personas que a lo largo de la historia le han dado la espalda a Dios, ya sea que hayan muerto, o sea, al final van a resucitar para este juicio y definitivamente ser echados al lago de fuego. Los que hayan sobrevivido y estén todavía por ahí también van a ser juzgados y todo ese asunto, pero nosotros, acuérdense, hacemos parte de la iglesia y pues, estamos ahí reinando con el Señor en su gloria, ¿no? Como tal. Bueno, ya la última parte para estos minutitos que nos quedan, es muy corto realmente porque cuando hablamos de cielos nuevos y tierras nuevas, que qué mejor manera de cerrar el libro de Apocalipsis después de tanta cosa, tanto evento, tanta desastre, tanta catástrofe, tanto dolor, tanta incertidumbre, y al final los que perseveren o los que perseveremos, metámonos ahí, y los que nos mantengamos hasta el final, ya sea vivos como tal, si es que nos toca, o ya sea resucitados en cuerpos gloriosos, pues vamos a tener nuestra recompensa, ¿no? Que es disfrutar de unos cielos nuevos y una tierra nueva, ¿no? Que es como cierra el libro de Apocalipsis, ¿no? ¿Alguien que lea Apocalipsis 21 del 1 al 8? Antes de que Ajá. empiecen a leer, buenas noches. Ese nuevos cielos nuevos y tierras nuevas es lo mismo que llamaban la Nueva Jerusalén, ¿o no? ¿O es diferente? Pues es parte del paquete, ¿no? La Nueva Jerusalén, los cielos nuevos, la tierra nueva, las calles de oro, el mar de cristal, o sea, todo eso es como una descripción ahí. Algunos piensan que la Nueva Jerusalén sí, la Nueva Jerusalén es la misma iglesia porque la Nueva Jerusalén se le habla como la esposa del Cordero, ¿me entienden? Entonces, pero a la larga pensemos en que esa Nueva Jerusalén, que acuerden que Jerusalén es en el milenio Jerusalén es que la capital, el epicentro, ¿no? Entonces, como al final todo lo que nosotros conocemos aquí en la tierra como tal, todo eso va a ser destruido, que ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir a morar a una
tierra nueva y a unos cielos nuevos. Esa tierra nueva y esos cielos nuevos necesitan una capital nueva, ¿no? Que podría ser la Nueva Jerusalén. Entonces, por ahí, metámosle como la lógica por ahí. Ok, ¿quién iba a leer? Yo, David, Ok, dele, David. ok, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, gracias, David. Acuérdate que vamos como en una secuencia, ¿no? Ya el milenio, termina el milenio, juicio del trono blanco, y ahí en el juicio del trono blanco, ya los que van, es lo que dice ahí, toda esa lista que mencionó Davis, al final dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda que estábamos hablando ahora, todos van para allá, todos los que están acá, que el Señor separa ovejas y cabritos, ¿se acuerda todo eso? Todos estos ya estamos listos, ya es el final de todo, al final todos van a ir a disfrutar a un cielo nuevo y una tierra nueva, porque dice que el primer cielo y la primera tierra, que es lo que tenemos ahora, ya pasaron, ¿no? Y el mar ya no existe, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, y más que todo es como ver un poquito más de las características de esos cielos nuevos y esa tierra nueva que habla la palabra, ¿no? Los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, que Milena mencionaba ahorita, pues es básicamente lo que marca el final de todos estos eventos escatológicos. Es como, eso es como cuando uno ve como era lo que le iba a decir, como las películas de Navidad que le gusta ver a mi hija, que todas tienen un final feliz, ¿no? No sé si han visto las películas de Navidad. Todo es feliz, todo es color de rosa, mira, viven felices y todo. Entonces, esto obviamente eh, tiene un final súper feliz, pero no para todo mundo, ¿no? O sea, para los que perseveren o perseveremos hasta el final, ¿no? Entonces, marca el final de todos estos eventos escatológicos que están bien profetizados en la palabra. Acuerden, después del juicio del trono blanco, todos los pecadores que rechazaron van al lago de fuego y se va a realizar realidad lo que está profetizado en varios libros, ¿no? Dice Isaías 65:17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y tierra nueva. Acuerde que ya esto desde el Antiguo Testamento se venía mencionando. Dice, lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, que es parte de lo que en algún momento también discutíamos, si es que vamos a tener memoria o no cuando estemos allá, si nos vamos a reconocer. Bueno, por lo menos Isaías dice que de lo primero, o sea, de la primera tierra, del primer cielo, no habrá memoria, dice ahí, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, que es parte de las características de eso de cielo nuevo y tierra nueva. Segundo de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Entonces, es algo que se habló en el Antiguo Testamento, es algo que se habló en el Nuevo Testamento, y es algo que efectivamente se hará realidad cuando ya terminen todos estos eventos escatológicos, ¿no? Entonces, los cielos y la tierra nueva que conocemos, o sea, la primer cielo y la primera tierra, serán destruidos por completo, ¿no?
que eso también ya lo había mencionado Pedro en 2 de Pedro 3:7. Dice, estos valoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, ¿no? Que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, ¿no? Entonces, el primer cielo, la primera tierra, que es lo que conocemos ahorita, van a ser quemados, ¿no? El día del juicio. Acuerde que ya una vez fueron destruidos con agua, otra vez van a ser destruidos, pero con fuego, ¿no? La tierra tal como la conocemos ahorita, dice que va a ser deshecha, y obviamente será liberada completamente del pecado y al final vamos a tener un planeta completamente nuevo, que es lo que conocemos como con nuevos cielos, con nueva tierra y todo ese asunto, ¿no? Entonces habrá nuevos cielos. No sabemos que, digamos, la Biblia no menciona que Dios va a reemplazar las estrellas o si sí o qué va a hacer, pero todo va a ser nuevo. Lo único que él dice, aquí yo hago cosas nuevas, ¿no? Pero sí habla Apocalipsis 21:1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primero ya pasaron, ¿no? Entonces, ¿de qué va a ser nuevo? Va a ser nuevo. ¿Cómo va a ser? Nuevas estrellas transformadas, van a ser parecidas a las que vemos ahorita, no sabemos, ¿no? Lo que sí dice la palabra es que ahí no va a haber ni siquiera sol, porque Dios mismo va a alumbrar con su presencia, ¿no? Entonces, es que no le alcanza a uno la mente para imaginarse, ¿no? Que sabemos que va a ser algo sublime. La tierra nueva es el lugar donde viviremos con Dios por toda la eternidad. Imagínense, ¿no? Entonces, si es el lugar donde viviremos con Dios por toda la eternidad, imagínense las características de ese lugar, ¿no? Amén, Eh, pastor. ¿Perdón? Amén. Ahí viviremos con el Señor. Entonces, imaginemos la magnitud de ese lugar y la majestuosidad de ese lugar y le diría uno en una palabra popular, el caché, ¿no? La morada eterna de los creyentes será en la nueva tierra. La nueva tierra es el cielo en el cual pasaremos la eternidad. Y la nueva tierra donde residirá la nueva Jerusalén, que va a ser una ciudad celestial, que era lo que Milena preguntaba ahorita, que si tiene que ver el cielo nuevo, la tierra nueva con la nueva Jerusalén, todo eso es parte del mismo paquete, ¿no? Y va a ser una ciudad, o va a ser un lugar, va a ser un planeta, lo que sea, donde Dios va a habitar con nosotros ahí. Apocalipsis 21:3 dice, y vi una gran voz del cielo que decía, ese es el tabernáculo. Y acuerda que el tabernáculo es el lugar donde está la presencia de Dios, ¿no? Entonces, esa gran ciudad, ese cielo nuevo, esa tierra nueva, la nueva Jerusalén, va a ser el tabernáculo de Dios donde Dios va a habitar. El lugar santísimo. Exacto, el lugar donde Dios habita ahí, ¿no? Entonces, en la nueva tierra dice que ya no, ahí no va a haber pecado, no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber dolor, dice Apocalipsis 21:4, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, no habrá llanto, no clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Ya, todo eso que veíamos aquí en las primeras cosas, en la primera tierra, los primeros cielos que veíamos, ahí casi veíamos eso, lágrimas, muerte, llanto, eso ya pasó. Todas esas cosas pasaron. Entonces, aquí es donde se va a hacer realidad aquello que dice, he aquí yo hago las cosas viejas pasaron, ¿no? He aquí yo hago todo nuevo. Lo que pasa es que hoy en día, cuando uno le entrega su vida al Señor, eso aplica, ¿no? Uno lo vive aquí cuando dice, las cosas viejas pasaron, ya no hago lo que hacía antes. Dios está haciendo en mí cosas nuevas, está bien. Estoy agarrando un nuevo estilo de vida, no lo cumple parcialmente, pero cuando estemos allá, ahí sí es cierto que todas las cosas viejas pasaron, ¿no? Nada de eso, porque aún así, usted hoy en día le entrega su vida al Señor, por más que Él esté restaurando su vida, pero usted no es ajeno a la muerte, usted no es ajeno al llanto, a las enfermedades, al dolor, no somos ajenos a eso. Pero cuando estemos allá, dice la palabra que ya no va a haber nada de eso. La palabra de Dios nos declara que en esta nueva tierra bajará del cielo la nueva Jerusalén. Recuerda que Juan escribió ahí que vio que descendía la nueva Jerusalén, pero cuando descendía la nueva Jerusalén, él dice, la nueva Jerusalén descender dispuesta como una esposa ataviada, ¿no? ¿Cuál es la esposa ataviada de su marido? La iglesia, ¿no? Entonces también se habla de que la nueva Jerusalén podría ser la iglesia misma, ¿no? Pero bueno, dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, la calle era de puro oro, transparente como vidrio, y no viene ella templo porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella.
sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, imagínese usted que, van a ser tiempos en los cuales uno va a estar con el Señor todo el tiempo, ¿no? Estamos hablando de todo el tiempo, es todo el tiempo, ¿no? Y si hay algo que cuando uno está con el Señor, pues es adorándole y todo ese asunto, ¿no? Entonces, por eso es que uno a veces no entiende cómo hay gente que no aguanta una hora, por lo menos, con el Señor, digámoslo, por lo menos una horita, ¿no? Es más, hay gente que no aguanta esta hora de discipulado, gente que se conecta y a los 10 minutos se va, ¿me entiende? Pero obviamente son personas que quieren estar en la eternidad con el Señor 24/7, adorándole eternamente, pero bueno, no aguantan una horita ni de una prédica ni una enseñanza. Pero aquí entre nos, gracias a Dios que esto es personal, ¿no? Bueno, entonces la Nueva Jerusalén será una ciudad celestial. Dice, eso sí, habla de aproximadamente 2.400 kilómetros por cada lado, ¿no? Imagine, 2.400 kilómetros por lado. Ahora usted dirá, pastor, ¿y eso es un bateo? No, dice Apocalipsis 21:15, dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, eran 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. 12.000 estadios, acuérdense que un estadio mide 200 metros, entonces 12.000 estadios por 200 metros nos da 2.400 kilómetros, ¿no? Yo hice la multiplicación para ver si era cierto y sí. Entonces, sí tiene su tamaño, la Nueva Jerusalén será la capital del universo entero y la morada de Dios el Padre, o sea, va a ser el epicentro. Apocalipsis 22:1, después mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal, que salía del trono y del Cordero, y en medio de la calle una ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y el nombre estará en su frente, no habrá allí noche, no tienen necesidad, bueno, todo lo que leímos ahorita, ¿no? Entonces, ¿cuál es el epicentro de eso? Acuerden que en el milenio la capital del gobierno de Dios en el milenio era Jerusalén, pero bueno, ya todo eso es destruido, todo eso pasa, todo es hecho nuevo, hay un nuevo cielos, nueva tierra, entonces hay una nueva capital, que es la nueva Jerusalén, como tal, capital del universo entero y de la morada de Dios como tal. Entonces, verdaderamente, bueno, yo no sé ustedes, pero conocer todas estas maravillas, pues yo creo que un mejor final no lo podría pedir uno como todo, ¿no? Y al final, en Apocalipsis 22:20, hay una exclamación ahí que uno dice, wow, ese es el mejor final que podríamos tener, como lo dice el libro. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, ¿quién es el que da testimonio de estas cosas? Juan, Juan. Juan, Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Wow, entonces, por eso era que Pablo le decía a Timoteo que a él le esperaba una corona de justicia, ¿se acuerdan? Y no solamente a él, sino a todos los que añoran su venida, ¿no? Todos los que por lo menos pueden decir esto, sí, Señor, ven, Señor Jesús, ven, ven, ven. Eh, Tremendo, ¿no? O sea, realmente es un final tremendo. Entonces, algunos compilados nada más finales en estos 5 minutitos que nos quedan sobre esto de los cielos nuevos y la tierra nueva. Bueno, ¿qué no habrá ya? Bueno, no habrá lágrimas, ni muerte, ni dolor. Ahí está la cita en Apocalipsis. No habrá depresión, no habrá separación de los que mueren y que queda uno en la familia atrás, no va a haber bajos de ánimo, no va a haber murmuraciones, no va a haber todo lo que vemos acá, ¿no? Tampoco habrá templo, porque dice Apocalipsis 21:22, dice, y no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, ¿no? Y el Cordero. No habrá oscuridad, fuera oscuridad. ¿Por qué? Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille porque la gloria de Dios la ilumina. Apocalipsis 22:5 dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios la ilumina. Fuera enfermedad, no hay enfermedades. Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, y en medio de la calle, lo que leímos ahorita, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, y las hojas eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Entonces,
sanidad, no hay enfermedad allá, ni hay sufrimiento. ¿Quiénes no van a poder entrar allá? Bueno, Apocalipsis 21:8 dice los cobardes, incrédulos. Bueno, es una lista, pero la lista es muy amplia, ¿no? Hay varias listas, pero al final, resumámoslo, que no va a entrar nada inmundo allá, nada abominable, nada de eso. Todo, solo va a entrar santidad, pureza, ¿no? Cuando habla la Biblia de los cobardes e incrédulos, acuerden que se está refiriendo a la cobardía espiritual, ¿no? No está hablando de la cobardía de que dice, uy, pastor, yo vivo pegadito del Señor, pero yo le tengo miedo a los ratones. Bueno, no estamos hablando de ese tipo de cobardía, ¿no? Estamos hablando de la cobardía de no animarse, no tener la certeza, la seguridad de confesar a Cristo o entregarle su vida a Cristo, ¿no? A ese tipo de cobardía, por eso habla de cobardes incrédulos, ¿no? Un incrédulo, obviamente todos sabemos que es un incrédulo, el que se resiste a creer y confiar en el Señor como su Salvador, ¿no? O sea, los que se resisten a aceptar la palabra como tal, ¿no? Entonces, cobarde e incrédulo, bueno, todo lo demás lo conocemos, que son abominables, que son homicidas, a la larga son personas que permanecen en pecado, haciendo toda clase de iniquidad. Nada de eso va a entrar allá. Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Apocalipsis 22:15, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. De cualquiera podría decir, uy, pastor, mi perro no va a entrar. Bueno, no está hablando del perro, del perro de la mascota, ¿no? Acuérdense que para los orientales o para esos pueblos de por allá, el perro, el animal, ¿no? El perro era de lo más inmundo que había, ¿no? Aparte de salvaje y sucio, era algo despreciable el perro, la mascota como tal. Bueno, en la época no era mascota. Por eso es que ellos, digamos, los judíos a los gentiles le hacían analogía y lo llamaban perros, ¿no? Como para hacer alusión de que eran gente despreciable. Y por eso es que el Señor cuando dice, pero ¿por qué les dicen así? No dice él, si yo de lo vil y lo miserable, es decir, de los perros, de ahí escojo mi gente, ¿no? Porque así trabaja Dios, ¿no? Otras versiones sugieren que los perros no son solamente los desvergonzados y los incrédulos, sino que dice que también son todos esos aquellos cristianos que vuelven al vómito, como dice, y el perro vuelve a su vómito, ¿no? Entonces, todos ellos cristianos que en algún momento estuvieron en los caminos del Señor y decidieron volver otra vez a lo que vivían antes, también se les llama perro, ellos hacen alusión a perros. Y hay otra posibilidad que está en Deuteronomio 23:18 que dice que eso de los perros puede referirse a la prostitución de los varones, es decir, el perro, en general el perro representa a cualquier persona que sea inmoral, cualquier persona que ande en pecado, cualquier persona que sea despreciable, ¿no? Los judíos les decían perros, obviamente, porque ellos se creían superiores, ellos eran el pueblo escogido, entonces lo que esté fuera del pueblo judío, para ellos eran perros, eran despreciables, eran algo abominable, por eso llamaban gentuza o gentiles, ¿no? Pero bueno, entonces por eso dice, más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, ¿por qué se le habla obviamente de perro ahí? Si es alguien que permanece afuera, o sea, fuera del reino de Dios, o sea, fuera del pueblo de Dios, pero sabemos que el Señor de lo vil y lo miserable agarra y todos esos perros que los llamaban judíos, que eran gentiles, siempre tuvieron el chance de escuchar el Evangelio de Cristo y sabemos que muchos de ellos decidieron entregarle su vida al Señor y por eso el Señor en una visión le decía a Pedro que no llamara inmundo a lo que él ya había santificado. ¿Se acuerdan? Básicamente eso. ¿Serán los moradores de la gran ciudad? Bueno, Apocalipsis 21:7. ¿Quién es? El que venciere. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Y quién es el que vence? Primero de Juan 4:5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Apocalipsis 21:7 dice, no entrarán en ella cosa inmunda, acuérdense nada más los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22:14, benditos los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Son todos aquellos, recuerden, que han recibido el perdón de sus pecados y han sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Cuán pronto ocurrirán estas cosas? Bueno, Apocalipsis 22:7 dice, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, pues sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para que compensara a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio del fin. Como quien dice, el Señor está cerca, ¿no?
el que no se ha arrepentido y sigue permaneciendo en su justicia, pues quédese ahí. Si ya no quiere, pues quédese ahí. El que es inmundo y si usted está feliz ahí, pues quédese ahí. Y si usted es justo, pues justifíquese más. Si usted es santo, santifíquese más. Porque el Señor viene, ¿no? O sea, a nadie se le puede obligar a nada. Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente en breve, amén, sí ven Señor. Ciertamente nosotros no conocemos el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que la venida del Señor cada vez está más cerca por todo lo que vemos, ¿no? Entonces, qué importante es que, bueno, obviamente todos hemos aceptado el señorío del Señor. ¿Se acuerdan lo que es un señorío? ¿Sí se acuerdan? No? ¿Qué es señorío? Es Que cuando tiene poder, autoridad. más alto. Sí, digamos, un señor es el que tiene señorío, ¿no? Y señorío es tener poder, autoridad sobre algo. Entonces, por eso el Señor dice, ustedes dicen que yo soy su señor, es decir, que yo tengo señorío, ¿cierto? Pero si yo tengo señorío, entonces, ¿por qué ustedes no hacen lo que yo les digo que hagan? ¿Entiendes? Es como una incoherencia. Entonces, todos los que han reconocido el señorío del Señor y su autoridad sobre nuestras vidas, obviamente vamos a vivir eternamente con Él. Entonces, en resumen, y creo que lo hemos visto, el libro del Apocalipsis, si bien es de respeto, es doloroso en algunas cosas, pero realmente no es algo que deba asustarlo a uno en la medida en que uno se mantenga fiel, ¿no? Y uno esté firme, ¿no? Sino que más bien debe ser un libro que nos dé o nos recuerde constantemente de que el Señor viene, ¿no? Que el Señor va a venir, de que Él hizo su promesa, de que hay recompensas, de que no es en vano mantenerse en las cosas del Señor, de que lo que usted haga para el Señor no es injusto y no ignorará nada de lo que hagamos para Él. Todo eso, ¿no? Básicamente, como decía yo el domingo en la iglesia, el libro de Apocalipsis es el único libro que muestra al Señor como es, porque los evangelios, las cartas paulinas, pues nos muestran a un Cristo crucificado que vino a ofrecerse en sacrificio como tal y todo eso. Pero el libro de Apocalipsis ya lo muestra en su esplendor, en su gloria, en su poder, en su señorío, en lo que Él es, ¿no? Básicamente. Entonces, no es un libro para asustarse, es un libro para leerlo, por eso es que habla al principio, bienaventurados los que escuchan y leen esta profecía, ¿no? Entonces, nada más recordemos, o sea, estamos ante eventos grandes, pero que nos van a poner a prueba, ¿no? Pero al final, uno piensa en el final y uno dice, wow, vale la pena sostenerse, mantenerse. ¿Estamos, hermanos? Bien, yo creo que con eso cerramos, o sea, te digo, hay detalles que quedan pendientes todavía, pero creo que cada uno de nosotros los puede buscar, o puede profundizar, si le gustó la parte del Apocalipsis, ir a meterse a profundizar algunos temas, pero yo creo que lo grueso del Apocalipsis lo vimos. Ya cuando nos hablen del Apocalipsis como tal, decir, no, hombre, ya sabemos de qué se trata el libro, es la revelación de Jesucristo. La mayoría del libro se trata sobre las cosas que van a suceder. Sí hay unos primeros capítulos que nos hablan de lo que Juan vio, su experiencia personal, de cómo él dimensiona o cómo él percibe al Señor, cómo lo vio en su esencia. Nos habla de las iglesias como tal, pero del capítulo 4 en adelante básicamente se centra en las cosas que van a suceder, ¿no? Y cómo el Señor va, en un periodo de 7 años van a suceder cosas, primeros 3.5 años donde va a haber una paz y va a haber un encantamiento tremendo, pero después de los 3, 5 años finales, el anticristo va a mostrar lo que verdaderamente es y va a haber un periodo de persecución de la iglesia tremendo. Al final de los 7 años, cuando la iglesia cree que realmente no hay esperanza, aparece el Señor, obviamente viene el Señor en su segunda venida, rescata a su iglesia, se derraman las copas de la ira, viene la ira del Señor sobre la tierra, viene lo que vimos ahí del periodo milenial, la guerra de Armagedón, el anticristo al lago de fuego, Satanás atado, 1000 años de gobierno total del Señor. Durante ese periodo también hay gente que nace y que también decide ir en contra del Señor. Entonces vuelve Satanás liberado para que haga de las suyas por un tiempito, pero después viene el Señor otra vez a derrotarlo de una manera final, donde es enviado al lago de fuego. Y entonces todo lo que vimos aquí en este primer cielo, esta primera tierra, va a ser destruido por fuego, porque ya así como fue destruido alguna vez por agua, ahora es por fuego. Y entonces lo que nos espera es una nueva tierra, un nuevo cielo, una nueva capital, una nueva Jerusalén, con unas características que ya vimos ahí, donde vamos a morar eternamente con el Señor y viviremos felices por la eternidad. Así es.
O sea, eso es un resumen en un minuto del Apocalipsis. Amén. ¿Alguien quiere decir algo antes de irnos? Gracias por este estudio, pastor. Pastor, Exactamente lo mismo pasó, muchas gracias, porque la verdad es que a veces tememos, creo, ¿verdad?, al apocalipsis porque nos asustan y nos dicen que todo es terrible, ¿verdad? Lo que pasa es que nos asustan sin explicarnos que si estamos de la mano de Dios y como Él quiere que seamos, pues más bien el apocalipsis nos muestra buenas noticias. le cayó el agua. Perdón, perdón. Que aquí es donde uno entiende también, por ejemplo, supongo que nosotros estamos en la tribulación, la gran tribulación, la persecución, y que uno tome la decisión de decir, no, hombre, yo no voy a dejar poner la marca de la bestia, prefiero morir honrando al Señor como murió Esteban. Entonces ahí es donde uno le puede venir a uno a la mente lo que está escrito que dice, hombre, para el justo la muerte es ganancia, ¿no? Y uno dice, no, yo ofrezco mi vida, pero wow, lo que estoy ganando por eso, ¿no? O sea, entonces hay muchas cosas que uno lo lee a lo largo de la Biblia, hay muchos pasajes, pero que ahora que uno se mete a Apocalipsis, uno los encaja, uno dice, mira, ahora entiendo eso. Ahora entiendo eso que para el justo la muerte es ganancia. Y otras que hemos estado viendo allá cuando el Señor dice, no, yo estoy esperando que se arrepientan y todo eso porque hay que dar chance. Bueno, entonces hay varias cosas que ya uno abordando el libro de Apocalipsis, como que hay algunos pasajes que ha leído tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que ya como que los encaja y los entiende un poquito mejor. ¿Quieres decir algo, Marquitos? De pastor, viene siendo como cuando usted nos decía que querían poner una multa grandísima a los que tomaban Ujú. y que tiene, o sea, que se la pongan bien grande, porque está, ¿sí me oye, verdad? No importa que tanto la pongan alta porque uno no toma eso. Decía usted, ¿se acuerda aquel día? Sí, Esto viene, o es como lo que está escrito en Gálatas 5:22 cuando dice que el fruto del Espíritu es benignidad, paz, gozo, mansedumbre, templanza, todo eso. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, o sea, si uno vive con base en el fruto del Espíritu, pues no hay ley que lo castigue a uno, porque ¿para qué? O sea, ¿la ley para qué es? Para la transgresión de la ley, ¿no? Los que la violan. Entonces, los que vivimos cumpliendo la ley, que hablaba Marquitos de las leyes naturales, pues ¿qué nos afecta, digamos, que la multa por manejar borracho ya no vale $200 y no 400? Entonces, ¿quiénes se preocupan? Los borrachos, ¿no? Porque si uno no toma bebiendo, pues a mí qué me importa, que la suban lo que quieran. Pero sí, por ahí anda, ¿no? Hay muchas cosas que vienen feas. Ahora, no quiere decir que por más que uno esté agarradito de la mano del Señor, no vamos a pasar ahí, pero sabemos y entendemos que el Señor lo dijo, ¿no? Dijo, pero no se preocupe que yo ya vencí. Yo ya vencí y como yo los hago copartícipes de mi naturaleza, entonces tranquilos, ustedes también van a vencer. Pero bueno, Fernández, ¿a decir algo? Sí, pastor, digamos, en resumen, lo que me deja, bueno, me deja muchas enseñanzas el libro Apocalipsis, pero en resumen, lo que yo veo con todo lo que usted nos explicó a través de la palabra, es que al final muchas personas dicen, bueno, ¿quiénes van a pasar la tribulación? ¿Quiénes no van a pasar la gran tribulación? Si vamos a ser arrebatados antes o no, y todas esas posturas, ¿verdad? Y si vemos aquí, dice que todavía faltan 1000 años. Por ejemplo, cuando venga el Señor, ¿verdad? Y va a haber un reino de 1000 años, ¿verdad? Y en esos 1000 años muchos, ¿verdad? También pueden que dejen al Señor también en esos 1000 años. Entonces, al final, falta muchísimo, digamos, para el tiempo final, por decirlo de una forma, no para las cosas que vienen, ¿verdad? O para que empiece lo que dice Apocalipsis, porque eso puede ser en cualquier momento. Lo que yo digo es que muchas veces en iglesias o uno escucha pastores o expositores que ponen digamos, su línea o su doctrina y terminan más bien enredando a la gente cuando en realidad lo más importante es que tenemos que estar en santidad en cualquier momento porque puede llegar más rápido y siento y creo y estoy casi 100% seguro que puede llegar más rápido la muerte física para uno como cristiano que todas estas cosas. Entonces,
lo más importante es estar bien con el Señor para estar en una eternidad con el Señor y estar seguros en ese tiempo final, ¿verdad? Creo que eso es lo que más de enseñanza me deja el Apocalipsis. El conocer todo esto es súper importante y uno aprende un montón, pero sí me vuelve a reforzar el Apocalipsis de que tenemos que estar en santidad en todo tiempo, ¿verdad? Porque cuando vengan estas cosas va a ser mucho más difícil todavía. De hecho, la palabra habla de que va a ser escasa, ¿verdad? De que cada vez va a ser más difícil y lo estamos viendo, cada vez son menos las iglesias de sana doctrina que uno pueda conseguir, son menos los buenos pastores o predicadores como usted, pastor, que uno puede conseguir, que den buenas enseñanzas, que estén apegaditos a la palabra, que no tengan que manipular, sino que den la palabra como tenga que ser, más bien eh, eh, ¿cómo se llama? Más bien usted tiene que ir rapidísimo para ver si nos da, porque es tanta la palabra, ¿verdad? Y es tan hermosa y uno aprende tanto. Pero eso es lo que me da Apocalipsis, de que me vuelve a confirmar de que tenemos que estar en santidad en todo tiempo para estar preparados para esos tiempos finales, porque no sabemos cuánto van a durar y cuando vengan tenemos que seguir preparándonos y seguir preparados y no pensar que ya porque llegaron somos cristianos, ya todo pasó y la vamos a ver súper fácil. No, no, no. Es una batalla, como dice el Señor en su palabra también, es una batalla que hasta el final, ¿verdad? Hasta que ya el Señor nos llama a su presencia, ¿verdad? Sí, es correcto. Y bueno, lo que le reconforta a uno es todo lo que vimos ahí de la tierra nueva, los cielos nuevos y todo eso. Pues es algo que emociona, ¿no? Está bien, entonces para allá vamos, tranquilo. Lo único es que no me voy a acordar de ustedes, pero está bien. Bueno, vamos a orar, entonces vamos a darle gracias a Dios. Regálanos, Elsa, una oración ahí para irnos, ¿vale? Sí, pastor. Gracias, Padre amado, por esta enseñanza que recibimos a través de tu siervo, Padre Santo. Gracias, Señor, porque este Apocalipsis nos enseña, Padre Santo, y nos hace recordar y nos reafirma que tú, cuando fuiste y dijiste de que ibas a preparar morada para nosotros, Señor, siempre, Padre Santo, tu palabra es cumplida, Padre bendito. Y ahora, Señor, sabemos de que el día de nuestra partida y estemos allá, Señor, en la Nueva Jerusalén, Señor, vamos a poder disfrutar de esa luz clara que eres tú mismo, Padre amado. Gracias, mi Dios amado. Te damos, Señor bendito, por todo, Padre bendito, lo que nos das, Señor bendito, lo que nos has dado, Señor Santo, Padre amado. Gracias por este grupo, Señor, que aporta tanto para que todos podamos aprender de tu palabra, Señor. Gracias eternamente, Padre amado, por tu siervo también, Señor, por su esposa, por todo el grupo, Señor. Gracias, Señor. Y ahora nos disponemos, Padre Santo, a despedirnos, Señor, y hasta la próxima semana, primero Dios, y danos una noche de descanso y que cada quien descanse en ti, Señor, y a darle a cada día su propio afán, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Amén.